Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Henry Kissinger decía que la fascinación del intelectual vale también para el periodismo. La fascinación del periodismo es el drama del político, es algo muy molesto para el político. ¿A qué se refería? A la paradoja. El político tiene que tomar decisiones, tiene que ver blanco o negro. No le conviene ver las contradicciones, los matices, las perplejidades que hay en los fenómenos, en los hechos. La función del periodista es mostrarlas. Al final de ese camino, demostrar cómo algo puede ser eso y su contrario, como cuando nos dicen que esto es blanco y esto es negro, en realidad hay un poco de blanco en lo negro y un poco de negro en lo blanco, y donde hay rupturas se esconden muchas veces continuidades. La función del periodismo en ese empeño, en ese trabajo, es que no nos vendan, no le vendan a la opinión pública gato por liebre, que es algo a lo que el poder siempre tiende. Siempre en el ejercicio del poder que tiene que convencer, hay algo de engaño. Bueno, vamos a hablar hoy de algunas paradojas que rodean a la política, a las conductas, a los discursos del gobierno de Javier Milei, del grupo que lo rodea, de sus militantes más convencidos, más fanáticos. Una de esas paradojas ilustra la relación con Donald Trump. Hay que mirarlo porque enriquece la complejidad del fenómeno, nos hace entender mejor lo que está pasando si podemos ver cuánto de negro hay en lo blanco, cuánto de blanco hay en lo negro. Milei estuvo en Mar-a-Lago, estuvo en el country de Donald Trump en Palm Beach, fue la estrella de ese festejo por muchas razones, pero la más importante de todas, era el único presidente que había, el único jefe de Estado que estaba en esa celebración, que fue la celebración del triunfo de Trump combinada con una reunión, una concentración de una organización de ultraderecha que se refleja en Trump y en otros movimientos similares, entre ellos La Libertad Avanza. Ahora, cuando uno mira la propuesta económica de Trump, uno tendría que pensar que hay una relación Milei versus Trump, o Trump versus Milei, porque estamos hablando de un presidente electo, el presidente electo de los Estados Unidos, que repitiéndose a sí mismo, repitiendo lo que hizo en la primera presidencia, pretende acelerar, pretende agudizar una tendencia en el manejo de la economía proteccionista, cuya clave está en el aumento de los aranceles, es decir, de las barreras que pone el Estado para proteger el trabajo nacional, para proteger a las empresas nacionales frente al intento de invadir ese mercado por productos importados, básicamente chinos. Esta idea, el proteccionismo, esta política, es una política por definición estatista, porque el que establece ese cerco protector es el Estado. No hay proteccionismo sin Estado. Es decir, está en contradicción muy abierta con cualquier pensamiento liberal, y mucho más con un pensamiento ultraliberal como el de Milei, para quien detrás de cualquier hecho estatal hay una perversión. Bueno, Trump viene con una política proteccionista que se parece muchísimo más a la que podría predicar un líder peronista, más a la que podría predicar un líder kirchnerista. Seguramente Cristina Kirchner y quienes la rodean están fascinados con que en los Estados Unidos se defienda una política proteccionista.
Es muy interesante porque no solamente plantea una contradicción con el pensamiento y con la práctica del gobierno de Milei, sino que amenaza la política económica de Milei. Esto lo hemos hablado varias veces. ¿Por qué? Y porque ese proteccionismo puede llevar a una especie de rebrote inflacionario en los Estados Unidos que induzca, que convenza a la Reserva Federal de la ventaja de subir la tasa de interés y producir una gran aspiración, como poner una gran aspiradora de dólares en el mundo que afectaría enormemente a la economía argentina y plantearía un problema enorme para la política cambiaria, porque muy probablemente dispararía el dólar libre y ampliaría la brecha. Y como sabemos todos, de lo que trata el gobierno de Milei es de cerrar la brecha para poder contener la inflación por la vía cambiaria y eventualmente levantar el cepo, sin lo cual se hace muy difícil reactivar la economía. Estamos en un mundo lleno de curiosidades en este sentido, porque el presidente de Estados Unidos defiende la intervención del Estado para proteger la industria y las actividades nacionales, mientras China defiende el libre comercio y defiende instituciones destinadas a proteger el libre comercio como la OMC. Claro, uno podría decir, sí, defienden el libre comercio porque hacen trampa en el libre comercio, que esta es la raíz del discurso de Trump. Tenemos que protegernos. ¿Por qué? Porque los chinos hacen dumping. No solamente juegan con trampa en el mundo de lo comercial, sino también en el mundo de las inversiones. Estuvo hace meses acá José Fernández, es un funcionario estadounidense de origen cubano, que es un funcionario clave en el engranaje de la maquinaria demócrata en relación con el tema de las inversiones internacionales. ¿Por qué? Porque es el segundo del Departamento de Estado encargado de mirar el mundo de la inversión con ojos geopolíticos. Y Fernández, en confianza, dice, y la estamos perdiendo con los chinos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad tan grande, respaldada por el Estado, de vender a precios muy bajos lo que fabrican en China y lo que pueden fabricar en otros países, que nosotros no le podemos pedir a nuestras empresas que compitan con esos precios. Ni el Estado tiene en los Estados Unidos la capacidad de subsidiar a esas empresas para que le puedan ganar a las inversiones y a la producción china. ¿Qué está diciendo? Bueno, que los chinos van ganando una batalla de control internacional de los mercados, no solamente en materia de comercio, sino de inversiones. Y esto es lo que explica esta especie de nueva guerra fría, muy distinta de la primera, donde el eje central de la política de Trump es enfrentar a China con políticas proteccionistas que seguramente le deben hacer ruido a Milei. Ahora, así como hay una contradicción en este campo, en el campo de la visión de la economía, y no es una contradicción menor, porque la economía es la principal bandera de Milei, hay afinidades en otros terrenos. Podríamos decir, a lo mejor no en el terreno ideológico, es una palabra demasiado ambiciosa, en el terreno de la sensibilidad frente a determinados temas. Hoy tenemos un invitado con el que va a ser interesante hablar de este punto, porque un poco ha inaugurado este tipo de discurso en las campañas electorales de los últimos años en la Argentina, que es Joaquín de la Torre. La agenda de género, todo lo que tiene que ver no solo con feminismo, sino con la agenda LGTB. El gobierno de Estados Unidos, el que viene, no el que está a favor de esa agenda. Hay que ver el altísimo perfil que cultivó el embajador Mark Stanley en la marcha del orgullo gay para decir, acá está la embajada de Estados Unidos abrazándose a esta agenda de género. Viene ahora un gobierno que está en contra, el gobierno de Donald Trump. Y el gobierno de la Argentina también. De hecho, ha habido una especie de intervención en la Cancillería por parte de Karina Milei, que mandó una abogada, amiga de ella, a intervenir en todo lo que tiene que ver con las políticas argentinas en foros internacionales en materia de género.
y ha adoptado y se han abrazado una agenda ultraconservadora. La agenda sobre el cambio climático. El gobierno de Joe Biden se ha mostrado, sobre todo el círculo más íntimo que lo rodea, obsesivo con ese tema. Pusieron nada menos que a John Kerry, que es un líder de primer nivel del Partido Demócrata, a manejar la agenda del cambio climático. Bueno, como Bolsonaro en Brasil, Milei está en contra de esa agenda y coincide con Trump. Igual que en lo que se denomina la Agenda 2030, que es un paquete de orientaciones de las Naciones Unidas para la sustentabilidad social y ambiental de las políticas públicas. Acá coinciden Milei y Trump. Coinciden tanto, y vamos a ver qué pasa mañana, que Milei llegó a Brasil a la reunión del G20 casi como una especie de emisario de Donald Trump. El representante de los Estados Unidos en el G20 es Joe Biden, que llegó tarde, no pudo entrar en la foto colectiva que se hizo hoy. Creo que también Meloni llegó tarde, la presidenta, la primera ministra italiana, y me parece que también los canadienses. Pero Biden representa lo que se va en Estados Unidos. ¿Quién representa lo que viene en Estados Unidos? Milei. Y vamos a ver qué hace la Argentina mañana con el documento final de la cumbre. Si lo suscribe con objeciones o no lo suscribe, lo cual es todo un problema, porque esas cumbres, el pronunciamiento final se supone que es por consenso absoluto, que no hay disidencias. Si hay la posibilidad de hacer apuntes a pie de página diciendo, bueno, en esta línea no estamos de acuerdo. Es importante esto porque la cumbre que se está realizando en Río de Janeiro, que obviamente tiene a Lula da Silva como anfitrión, es una cumbre casi explícitamente anti-Trump. A tal punto que el sábado hubo una especie de cumbre paralela, un G20 social, donde habló Janja da Silva. ¿Quién es Janja da Silva? Es la mujer de Lula da Silva, lo conoció en la cárcel, una socióloga, muy militante de izquierda, que influye muchísimo en el presidente de Brasil, y habló delante de la multitud. Y en determinado momento hubo un ruido, que es como que le asustó, y dijo, este debe ser Elon Musk. Ahora vamos a hablar de Musk. Nada menos que el dueño de la cadena X, de la red social X, ex Twitter, el dueño de Tesla, uno de los empresarios más importantes del bloque tecnológico americano. Primera fortuna del mundo, según la última encuesta de Forbes. Y dijo algo más. Fuck you. Elon Musk. Esto lo dijo la primera dama de Brasil el sábado. Bueno, como todos sabemos, Elon Musk va a ser ministro de Trump en un ministerio de reforma del Estado. Milei está orgulloso de que Musk, que es fan de Milei, ya habló con Federico Sturzenegger para inspirarse en algunas desregulaciones del gobierno de Milei para llevar adelante en los Estados Unidos. Es decir, no hablaron en contra de Trump, pero Janja da Silva habló en contra de el principal sostén de la campaña de Trump. Elon Musk contestó con un tweet, con un post en su red, diciendo algo muy lacónico, muy simple, pero que molesta siempre. Lo peor que se le puede decir a un político. Lo peor. Van a perder las próximas elecciones. Hablando del PT, ¿qué está diciendo? Que va a ganar la derecha probablemente de Bolsonaro, que es el aliado de Trump y todo lo que lo rodea en Estados Unidos. Ahora, hay que mirar el papel de Elon Musk, porque es un papel que habla de algo mucho más general que su presencia en el gobierno de Estados Unidos. Habla de un nuevo tipo de político que se fascina con un tipo de empresario en particular. Esto pasa también en la Argentina. Es la fascinación de Milei
por empresarios tecnológicos. La semana pasada estuvimos con Pierpaolo Barbieri, que venía de recibirlo a Milei en Ualá, una fintech. La fascinación, el fervor de Marcos Galperín sosteniendo este gobierno. La fascinación de Milei por Demian Reidel, que es su jefe de gabinete de asesores, y Silicon Valley. Cíclicamente ocurre algo que es una parte de la sociedad buscando algún modelo no político que venga a redimir a la política. Un modelo de funcionamiento de organizaciones que vengan a redimir a la política de los vicios de la política. Bueno, esto ocurrió durante décadas enteras en la Argentina y en toda América Latina. Era el cuartel el modelo. Eran los militares que intervenían no solamente para poner orden a través de golpes de Estado, sino que intervenían para imponer un estilo de comportamiento. Finalmente y felizmente, muy felizmente, nos curamos de esa enfermedad, del golpe de Estado. Pero seguimos teniendo problemas con la política y seguimos buscando fuera de la política el modelo que la redima. Francisco de Narváez, Mauricio Macri, crisis del 2001, busquemos empresarios clásicos. Gente que debe saber, porque manejan grandes organizaciones, saben hacer planes de negocios, muchos de ellos estudian afuera, son exitosos, hacen plata. Ellos deben saber más que los políticos de cómo resolver este problema. Finalmente, terminan cediendo a la política, terminan inclinándose ante la política. Y ahora este nuevo tipo de empresario, el emprendedor digital, que tiene todo que ver con una forma de entender el poder, de entender la relación entre la política y la gente, de entender las campañas electorales. ¿Basada en qué? En la gran masa de datos que puede procesar el sistema digital. ¿Quién gana? ¿Quién hace la riqueza? ¿Quién domina la escena? El que posee los datos. Por eso compran redes sociales. ¿Qué es lo que vale de una red social? Nuestros datos. Ese es el nuevo empresario y ejerce una fascinación sobre el político. Y ejerce una fascinación sobre el asesor del político, sobre Steve Bannon, sobre Santiago Caputo, el mago del Kremlin. La posibilidad de manejar grandes masas de datos y conducir a la opinión pública, metiéndose en la cabeza de la opinión pública a partir de los datos que circulan por las redes. Bueno, ahí está Elon Musk y una gran red social que fue suspendida en Brasil por 39 días por promover noticias falsas, por instigar al odio. Después la repuso la justicia con una multa de $5.600.000. Ahí hay un conflicto simbólico, no solamente un conflicto judicial. Ahora, Musk empieza a ocupar un lugar muy importante en el entorno de Trump. Habrá que ver hasta dónde se llevarán bien. ¿Por qué digo esto? Y porque es la convivencia de gente muy centrada en sí misma, con un ego grande como una casa. Pero por ahora hay algunos movimientos de Elon Musk que llaman la atención y que no tienen solamente que ver con el destino que le da Trump para reformar el Estado norteamericano. Aparece una columna en el Financial Times diciendo: Elon Musk tiene todo un desarrollo industrial en China. Gran parte de los Tesla, de los autos eléctricos que vende, se fabrican en China. Entonces se pregunta el columnista del Financial Times, ¿no será un amortiguador Musk de la relación entre China y Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump? Xi Jinping acaba de decir que él viene a cooperar, a buscar una forma de cooperación con Trump. ¿Hasta dónde esta agresividad es una sangre que llegará al río? ¿O hasta dónde hay solo una retórica de campaña permanente para producir la adhesión de trabajadores
con miedo a perder el trabajo por la amenaza de la invasión de productos chinos. Esto lo sabremos mientras vaya rodando el gobierno de Trump. Pero ahí está Elon Musk muy relacionado con China. Pero hubo otro detalle, publicado por el New York Times. Desmentido, no hubo comentarios de Musk sobre esta información que voy a comentar ahora. Pero es una información todavía más llamativa. La reunión de Elon Musk con Amir Ibarani. ¿Quién es? Es nada menos que el representante de Irán en Naciones Unidas. Esto se produjo la semana pasada. Ibarani, embajador del régimen iraní en Naciones Unidas. Estamos hablando de un Irán sometido prácticamente ya a una guerra abierta con Israel. Se reúne con Elon Musk. Consultan a los iraníes, 2 funcionarios iraníes, dicen sí, se produjo la reunión en un lugar secreto de New York. Consultan a Elon Musk, no contesta. Consultan a la vocera de la campaña de Trump, Caroline Leavitt. Y dice, no vamos a hablar de encuentros privados, pero sí voy a decir, dice la vocera de Trump, que Trump viene, escuchen esto, a pacificar el mundo. El compromiso de él en la campaña electoral y ahora en su gobierno va a ser que haya menos conflictos, no más conflictos. Entonces, ¿cuánto hay que creer de todo lo que se dijo en la campaña de un mundo más agresivo y cuánto va a ser un mundo más negociador, como el mundo del primer Trump? Un comerciante que entiende muy bien de negociación, que terminó negociando con el régimen de Corea del Norte, no solo con China. Paradojas también del mundo Trump, paradojas de la relación entre Milei y ese mundo. O una segunda paradoja de la que podemos hablar esta noche, una segunda contradicción, tiene que ver con la relación con Brasil. Ya dijimos, Milei llega a Brasil embanderado en las consignas propias, pero también de Trump. El gobierno brasileño, off the record, en la interpretación que filtra a la prensa, dice, están muy aislados los argentinos en esta cumbre. Y Milei puede contestar, felizmente aislados, si lo que queremos es demostrar nuestro aislamiento, porque somos parte del mundo que viene, que es el mundo que va a empezar a gobernar Estados Unidos a partir del 20 de enero. Lo recibió Lula, con su mujer al lado, con Yanya. Milei fue con su hermana, como siempre, que hace las veces de primera dama, Karina. Formal, cordial, hasta ahí nomás, ni una sonrisa por parte de Lula, pero es la primera vez que se ven físicamente, que se tocan en público, después de haberse dicho de todo uno al otro, sobre todo Milei dijo de Lula que era un comunista corrupto. Ahora, sobre este telón de fondo, un hecho disonante, yo diría felizmente disonante, que puede pasar inadvertido, pero que tiene una importancia estratégica para la Argentina. Hoy, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó con Alexandre Silveira, que es el ministro de Minas y Energías de Brasil, un acuerdo para empezar a formar un grupo de trabajo binacional que desarrolle la infraestructura que le permita a la Argentina vender gas de vaca muerta al mercado industrial brasileño. Es una noticia de larga duración. Es una noticia que a lo mejor pasa inadvertida, de primera magnitud. ¿Por qué? Y porque si encuentro nuevos clientes para el gas de vaca muerta, estimulo más inversión en vaca muerta. No puedo sacar el gas si no se lo vendo a alguien. Pero si tengo clientes voy a sacar más gas. Se tenderá un gasoducto hacia Brasil, continuación del Néstor Kirchner, que se hizo el año pasado. ¿Cuánto tiene que ver la venta de gas a la industria brasileña el proyecto de licuefacción que hay en un puerto que todavía hay que construir, en Río Negro? Es decir, transformar el gas en gas licuado para que pueda ser trasladado en barcos y no se necesite un gasoducto. En un proyecto brasileño que es de reindustrialización. Entonces, por arriba hay contradicción, por arriba hay choques, pero por debajo pareciera
que hay historias irrefrenables, intereses muy difíciles de contradecir, aun cuando hay dos presidentes que se lleven mal. También está el trabajo de la diplomacia, porque detrás de esto que se firmó hoy está Giulio Vitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, con una extraordinaria, dirían los brasileños de Itamaraty, paciencia estratégica para ir tejiendo una relación bilateral entre la Argentina y Brasil a pesar de la tirria que se tienen los dos presidentes. Milei firmó, otro éxito de Lula y de la diplomacia de Brasil en esta cumbre del G20, un documento para una iniciativa de Lula, que quiere que sea el sello de esta cumbre del G20, de la cual es el anfitrión, la Alianza contra el Hambre, una alianza internacional para combatir el hambre. ¿Va a firmar Milei la declaración, la pregunta que nos hacíamos hoy, la declaración final, donde hay párrafos sobre políticas de género, donde hay párrafos obviamente sobre el clima? Ahí está Biden, ahí está Lula, que en contra de Trump y en contra de Bolsonaro levanta más la bandera del clima. Para Brasil es todo un tema por la Amazonia. No sabemos si Milei va a firmar o no. Esto se está negociando. Y no es el único problema, porque aparecen otros problemas en esta declaración final que no tienen que ver con la Argentina. Tienen que ver con Rusia. Rusia forma parte del G20. Los últimos ataques de Rusia a Ucrania y la autorización de Biden, que se quiere ir del gobierno levantando la bandera antirrusa, la autorización de Biden para que Ucrania pueda usar misiles de largo alcance norteamericanos que agredan e impacten en suelo ruso, es un cambio fundamental de esta guerra de las últimas 48 horas, complica mucho la redacción de ese documento. Lo mismo que el ataque terrorista de Hamás contra Israel, la defensa de Israel frente a los miembros musulmanes del G20, no solo árabes, sino de religión musulmana, a la cabeza de todos los árabes de Arabia Saudita. Eso dificulta mucho el pronunciamiento de mañana y probablemente la disidencia de Milei pase inadvertida o pase menos visible. Más paradojas. ¿Cuál es el gran objetivo de Milei en esta visita, en esta participación en la cumbre del G20 en Río de Janeiro? Reunirse con Xi Jinping. Reunirse con Xi Jinping. ¿Con quién? Sí, con Xi Jinping, con el líder de la China comunista, que hasta hace poco tiempo era una China criminal por comunista. Pero desde que otro embajador muy habilidoso, el embajador chino en Buenos Aires, llevó a Milei hasta el borde del abismo, y un día le devolvió la respiración firmando, renovando el swap de moneda sin el cual el Banco Central estaría quebrado. Y hubiéramos entrado en default con el Fondo Monetario. Y si hubiera, vamos a decirlo en términos un poco exagerados, si hubiera terminado el gobierno de Milei. Bueno, China le salvó la vida a Milei en el último minuto. Y a partir de ahí Milei dice, bueno, los chinos responden, los chinos me traen soluciones, probablemente más que los demócratas de Estados Unidos, que hasta ahora no me ayudaron en el fondo. Esto se lo dijo a un grupo de legisladores demócratas, el presidente Milei. De golpe, China cambia de temperatura frente a la Argentina y se vuelve un amigo. Y esto nos introduce en otra paradoja, que es la paradoja de la relación con la izquierda. Este fin de semana hubo un acto que llamó mucho la atención por su estética, por su radicalización, un acto que obviamente quienes lo realizan, quienes lo organizan, lo piensan como una provocación y como una estrategia electoral. Detrás de todo esto está Santiago Caputo, el mago del Kremlin. Un acto donde se lanza una agrupación que se llama las Fuerzas del Cielo. Vamos a mirar dos fragmentos de dos discursos que se pronunciaron ahí. Uno lo pronunció un activista muy inquieto, muy visible de este gobierno, de La Libertad Avanza, en las redes y en una radio que lleva un nombre que es una marca de oficialismo, la Radio Carajo, de un grupo empresarial que tiene una radio es una plataforma de streaming que funciona como una radio,
perteneciente a un grupo empresario que tiene una de derecha, otra de izquierda. Bueno, esta es la radio, es decir, pueden participar de distintas plataformas, ya no hay un alineamiento ideológico, te ofrezco lo que quieras. ¿Querés la de izquierda? Te doy la de izquierda, tengo una de derecha también, si querés una de centro también te la armo. Bueno, esta es carajo, la radio mileísta o la plataforma de streaming mileísta, donde lidera en un programa que se llama La Misa, el Gordo Dan. Y habla también en este acto un escritor, un ideólogo muy anterior al surgimiento de Milei, que durante toda la etapa kirchnerista defendía banderas contradictorias con el kirchnerismo, cuestionaba el clima de época, Agustín Laje. Ahora todos alineados con este gobierno. Miren la estética, después vamos a comentar algo de esto, miren el tono y lo vamos a comparar después con otras cosas que están sucediendo hoy en la Argentina. A ver. La agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. La guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Bueno, se pueden decir varias obviedades sobre esto. Me da un poco de vergüenza ser tan obvio. Es obvio que alguien que se llama libertario no puede tener guardias pretorianas y batallas y ejércitos que suponen la eliminación del otro siempre. Pero es, como decíamos, una provocación de un grupo político que quiere tener su propia cámpora, los Pibes para la Liberación. Porque entiende que no hay forma de producir cambios que no sea mediante alguna forma de hegemonía o de autoritarismo. Y esto está instalado con ideas de derecha anticomunistas al lado de este Milei que busca la ayuda de Xi Jinping. Entonces, este acto, con esa estética un poco fascistoide, con esos estandartes que recuerdan actos de la Europa de los años 20 y 30 del siglo pasado, la pregunta que habría que hacer, ¿y dónde ponemos a Xi Jinping acá? Y la ayuda de Xi Jinping. Porque todo esa... Vamos a mirar lo que dice Laje, Agustín Laje. Los años que vienen son de pura gloria, serán años de victoria, pero también serán años de mucho trabajo y de mucho combate, porque las contradicciones, las verdaderas contradicciones políticas por fin han emergido y están a la vista de todos en la República Argentina. Argentina en este momento está partida, pero está bien que esté partida, porque está partida entre los buenos y los malos. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal. Sabemos quién está en cada bando por primera vez en nuestra historia. Sabemos que en un lado están los que defendemos la vida, respetamos la vida, la dignidad humana, y del otro lado están los zurdos hijos de puta, que se... Bueno, esto obviamente entraña, después vamos a hablar con Joaquín de la Torre sobre esto, una estrategia electoral. Ya sabemos contra quién pretenden competir y a quién quieren enfocar para el año que viene. Claro, entre los zurdos, insisto, está Xi Jinping, que no sé cómo lo ponemos en este discurso. Da envidia también que en medio de ejército de batallas de buenos y malos tengan tan claro quién es bueno y quién es malo. Nosotros somos los buenos, absolutamente buenos, y los otros son absolutamente malos. Es una idea bastante infantil de la vida, pero que produce cierta envidia, ¿no? Porque uno más bien tiene algunos problemas para identificar siempre el bien y el mal. Y hay una lucha entre el bien y el mal, donde siempre hay un poquito de mal en el bien y un poquito de bien en el mal. Esto nos lleva a otra paradoja, que es la paradoja de la relación con Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Porque el mismo Santiago Caputo, que inspira estos actos,
para establecer un clima político en la campaña electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires el año que viene, negocia por abajo con Guado de Pedro, de manera un poco infructuosa, si pueden armar una corte, nada menos que la Corte Suprema de Justicia, con García Mansilla y el juez Lijo. Entonces, acá se habla de los zurdos hijos de puta que no sabemos si incluyen o no a los interlocutores del propio gobierno. Mientras tanto, negocian con Cristina, intentan negociar con la gente que les envía Cristina para esa negociación y le quitan la jubilación. El tema de la jubilación de Cristina Kirchner, bueno, hay todo un debate que se saldaría mejor si la decisión la hubiera tomado la justicia, porque son derechos que debe resolver la justicia, le gusten uno o no. Es una medida agresiva, no sé si en el caso de Cristina, pero en general para muchísimos políticos que le quiten la jubilación de privilegio es agresivo porque le quitan lo único que tienen en blanco. En general todo el resto de la fortuna está en negro. Entonces tener una o dos jubilaciones facilita mucho las cosas para moverse cuando uno tiene que pagar algo declarado o declarable frente a ARCA, que es el nuevo nombre de la AFIP. Pero pone sobre el tapete otro problema, del que se habla poco, y es un problema mucho más importante que la jubilación de Cristina, que tiene una sanción político-moral, digamos, después de que la condenó o ratificó la condena del Tribunal Oral la Cámara de Casación, que es el problema de las jubilaciones en la Argentina. Esto es un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que lidera Jorge Colina, nos llegó a través del profesor Juan Carlos de Pablo, y tiene que ver con cómo se administran las jubilaciones en el país. Y es impactante. Quiero decir, esto es importante ¿por qué? Porque en el centro del problema fiscal hay dos cuestiones, los subsidios energéticos y el problema jubilatorio. Y el problema jubilatorio se transformó en un gran problema a partir de esto. 62% de las jubilaciones que paga la ANSES son no contributivas, es para gente que nunca aportó. Dentro de este paquete hay jubilaciones que se transforman en planes sociales. Y que es un enorme problema porque generan derechos adquiridos, como el de Cristina. Yo no le puedo quitar la jubilación a alguien que se la di. Ahora, y si deja de ser pobre, ¿qué es lo que uno desea? Una política social efectiva es una política que saca a la gente de la pobreza y no la puedo retirar. Entonces, ¿qué hago con esa masa? Las licuo. ¿Cómo? A través de inflación. La inflación prestaba un servicio enorme en licuar, y sigue prestando un servicio enorme, en licuar esta masa de gasto. ¿Esto es producto de qué? Tenemos tres bloques. 62%, que es este colorado, son pensiones no contributivas y gente que se benefició con moratorias. El dueño de este desastre es Sergio Massa, siendo titular del ANSES. Año 2006-2007. Si usted mira la historia fiscal de la Argentina, se dispara el gasto cuando se incluyen estas moratorias y se incorporan masas enormes de gente al sistema previsional sin ver cómo se financia esto. 18% son regímenes especiales y diferenciales. Hay cantidad, más de 50. Entre ellos, el tipo de jubilación y de pensión que le quitaron a Cristina. Y después está el sistema general, el clásico, el régimen con aportes, que es solo el 20% de las jubilaciones que se pagan, solo el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Argentina tiene la ventaja de ser un país con una población joven, pero los problemas previsionales de un país con una población envejecida. Y este es un problema del que es muy difícil salir. Es mucho más atractivo pelear por la jubilación de Cristina Kirchner. Es mucho más difícil que la política pueda abordar este problema porque tiene un costo enorme hacerlo. Ahora, lo paradójico. ¿Dónde está parado el gobierno? ¿Dónde está parado el PJ? Obviamente Cristina, desde que le sacaron la jubilación, está enojada. Hizo un acto por el Día del Militante ayer. ¿Dónde fue? A Santiago del Estero. ¿Por qué? Lo dijo ella. Porque el gobernador Zamora, Gerardo Zamora, que es radical,
de Santiago del Estero es el gobernador ejemplar. Es el gobernador que ha llevado con mayor nitidez lo que para Cristina es la función pública y las políticas deseables del Estado en Santiago del Estero. Recordemos que Zamora firmó los acuerdos de mayo, los pactos de mayo de Milei, que son pactos con una melodía absolutamente contraria a la que puede defender Cristina Kirchner. Pero igual admitimos que es un gobernador con las políticas correctas. Ahora, en el acto, acá la tenemos a Cristina, acá está Guado de Pedro, que es un gran gestor de este tipo de combinaciones, sobre todo con Pichón Neder, que es este santiagueño senador nacional, mano derecha de Zamora, primo de Mansur, del que fue gobernador en Tucumán. Pero acá tenemos a este señor de remera gris, que se llama José Gómez, el diputado nacional José Gómez, que ganó notoriedad la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada el bloque de diputados peronistas, junto con el bloque que dirige Miguel Pichetto, digamos, una cantidad de bloques parlamentarios parte del radicalismo, necesitaba más de 129 votos para poder votar una nueva reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia que le quite la lapicera o que dificulte la emisión de decretos de necesidad de urgencia por parte de Milei. Y de golpe uno falló. Fallaron dos en realidad. Uno es José Gómez, que aparentemente él dice que estaba enfermo, pero dicen que la enfermedad también estuvo estimulada por una negociación, dicen, no hay fotos de esto y difícilmente las haya, entre Gerardo Zamora y el muy astuto jefe de gabinete, Guillermo Francos, que logró algunas ausencias en el bloque peronista para que se cayera la sesión y no se pudiera limitar la capacidad del Poder Ejecutivo a firmar decretos de necesidad de urgencia. Capacidad que, si no la tuviera Milei, se complicaría enormemente su gobierno, porque carece de diputados, carece de senadores, etcétera, como todos sabemos. Bueno, Cristina Kirchner, en la vereda de enfrente de Milei, festeja el Día del Militante con el militante José Gómez, que es el que le permitió a Milei seguir firmando decretos de necesidad de urgencia. La llevaron dormida hasta acá. La llevaron dormida a Guado de Pedro y Neder hasta acuerdos con el gobierno y después le quitaron la jubilación. ¿Puede ser que alguien tan sagaz como Cristina Kirchner haya entrado en esa trampa? Misterios de las paradojas políticas. La paradoja en este caso de Cristina. Vamos a terminar mirando una encuesta muy interesante. Una encuesta que muestra el buen momento en que está el oficialismo. Por eso también la celebración eufórica del triunfo de Trump, porque desde esos actos de las fuerzas del cielo se perciben como que todos los planetas están alineados hoy con Milei. Una encuesta de MIDE, la consultora que lidera Gonzalo de Hanin. Quiero mostrar 4 o 5 gráficos y una paradoja final. Miremos esto que es, ¿cuál es la preocupación más importante de la población respecto de la vida pública? La línea azul es pobreza y la verde es inflación. Fíjense cómo a partir de mayo la preocupación por la pobreza empieza a ser más importante, si bien cae del 25 al 21% entre septiembre y noviembre, como dijimos el lunes pasado, y empieza a aparecer una preocupación marginal, la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vemos, que hay una preocupación que reemplaza a otra. No quiere decir que la gente se enoja más con el gobierno por la pobreza y empieza a olvidarse de la inflación. No, este es un gobierno que sigue siendo premiado por esta
caída y no es tan castigado por esta subida. Vamos a mirar lo que sigue. Acá tenemos la expectativa sobre la situación del país. Preocupa más la pobreza que la inflación, pero si miramos la expectativa por la situación del país, en noviembre predomina con 39% mejor que ahora y cae con 30% peor que ahora. Quiere decir que en noviembre o fines de octubre se han dado vuelta las expectativas. Esto es una línea que nos lleva desde agosto, este gráfico, hasta noviembre de este año, desde agosto del año pasado, perdón, de agosto del 23. Vamos a mirar la que sigue. Lo anterior a cómo le va a ir al país. Esta es cómo le va a ir a cada uno. Entonces tenemos la línea verde turquesa, me va a ir mejor, 35%, y cae la idea de los que creen, Colorado, que le va a ir peor, 21%. Es decir, expectativas positivas. También todo sucede a partir de el mes de octubre, que es cuando se empieza a verificar fuertemente la caída de la inflación y, como sabemos, dólar quieto, brecha que se achica, caída en el nivel de riesgo país. Daría la impresión de que el tema de la pobreza todavía no es un tema que se esté, podríamos decir técnicamente, politizando. Es una preocupación, pero no se traslada a la consideración política. Y este sí es un gráfico, un cuadro muy importante, porque tenemos que recordar que lo que lleva centralmente a Milei al poder, lo que produce el derrumbe de la política tradicional como la conocíamos, era un estado de ánimo, de desazón, de pérdida del sentido, de esto ya no es vida. Ahora tenemos 29% de gente que dice que vive con esperanza, 20% con incertidumbre, pero después reaparece 15% con confianza. Es prácticamente 44%. Bronca 15%, desilusión 10%, miedo 7%. Pero estas dos barras son muy importantes y explican por qué Milei se sostiene en las encuestas a pesar, igual me interesa esto que lo hablemos con Joaquín de la Torre, a pesar del ajuste que se está viviendo, de las dificultades que aparecen. Ahora, todo esto nos plantea una última paradoja, que tiene que ver con el discurso del gobierno. Tiene que ver con cómo el gobierno se ve a sí mismo. Y probablemente para algunos observadores tiene que ver con un gobierno que no saca toda la ventaja que podría sacar de su política. ¿Cuál es la novedad de lo que hemos visto en estos actos, en el discurso, si ustedes quieren, radicalizado de derecha, que dice somos la Guardia Pretoriana, somos un ejército, vamos por batallas, buenos y malos? Una fascinación ideológica por ubicarse en una derecha retardatario-reaccionaria. Y el gobierno abandona o se priva de llevar adelante un discurso social que estaría ligado al gran éxito de este gobierno, que es bajar la inflación y con la inflación descartar el gran impuesto que pesa sobre todo sobre los más pobres, que es el impuesto de la inflación. Es la degradación del ingreso. Fue la gran derrota, fue el gran fracaso, dicho por ellos, dicho por Cristina, del gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno peronista, supuestamente de centroizquierda, que degradó el salario y degradó el ingreso, que no es salario, es el ingreso, me refiero al ingreso de los que no tienen salario, porque viven en la informalidad. Y acá aparece un gobierno con un discurso ortodoxo, ultraliberal, de ajuste fiscal,
de ultraderecha que recupera el ingreso por la caída de la inflación, produce este nivel de expectativa y se priva de venderlo políticamente en el mercado electoral. Como si hubiera una especie de miopía respecto de sí mismos, como si estuvieran enamorados de características que a lo mejor no les rinden tanto electoralmente. Porque fíjense, este es el nivel de acuerdo con las políticas económicas. Gente que cree que son correctas, 52%. La línea verde, turquesa, 48%, la de los que dicen que son incorrectas. Gana por 4 puntos las correctas. Y ahora miren lo que sigue. 30%, el grupo más numeroso, me afectan negativamente las políticas del gobierno. 16% me siguen afectando negativamente. Hay una especie de paradoja donde la mayoría de la gente dice esto me afecta mal, pero esto está bien. Probablemente porque esa gente entiende que lo que está haciendo el gobierno se lo debe al mal gobierno anterior. Probablemente porque esa gente, cuando mira el futuro, no ve nadie que pudiera hacer esto mejor que lo que está haciendo este gobierno, aunque se sienta afectada y aunque no esté tan de acuerdo con lo que está haciendo. Milei sigue reinando sobre una clase política en estado de estupor, pero probablemente no pueda sacar las ventajas que podría sacar enamorado de sí mismo, enamorado de su grupo, de sí mismo, por consignas ideológicas. Empecemos Odisea. Vamos a hablar, como les dije, con el senador de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre. Después vamos a escucharlo, a verlo, a Pancho Olivera develar, si es que logra develarlo, un misterio. ¿Qué es de la vida de los piqueteros? ¿Qué es de la vida de los movimientos sociales? En un momento de malestar social para muchísima gente pobre, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron a vivir? Y Daniel Vilota nos cuenta, ya que hablamos de jubilaciones, una especie de delirio que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Jubilaciones de privilegio para un sector de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires llevadas adelante por Axel Kicillof con garantía del Tesoro bonaerense. Estamos hablando de las jubilaciones del Banco Provincia. Ana Iparraguirre trae un tema muy interesante. Lo trae de los Estados Unidos. Lo vemos acá por el caso Cristina Kirchner. ¿Qué efecto electoral tienen las condenas judiciales? ¿Le importan a alguien? ¿Mueven el amperímetro de los votos? ¿O solamente hacen que odien más los que odian al condenado y se sientan más traicionados o sientan que su candidato es sometido a tratamientos arbitrarios por parte de quienes lo quieren? Y Camila Perochena, en un día como hoy, es un feriado ligado a Rosas, a la vuelta de obligado, trae otro misterio u otra paradoja a desentrañar. ¿Qué hace un gobierno ultraliberal celebrando a Juan Manuel de Rosas, cuyo cuadro colgó en su despacho de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof? Quédese al whisky, porque Carola nos va a anticipar las próximas iniciativas de La Libertad Avanza, de las Fuerzas del Cielo, esta agrupación del Gordo Dan, de Agustín Laje, para exaltar el liderazgo de Javier Milei en un momento en que el culto a la personalidad está llegando a extremos pocas veces vistos, salvo en grandes gobiernos peronistas como de los años 50. Empezamos Odisea, vamos a hablar con Joaquín de la Torre. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia.